Dios los bendiga, hermanos. El siguiente es un mensaje, pues, para la comunidad de la iglesia Camino a Dios. Todos los miércoles, pues, estamos llevando a cabo unos estudios bíblicos. En los dos pasados estudios hablamos de la esperanza del creyente y hablamos de que todo nos ayuda para bien. Hoy vamos a hablar de la mortificación del pecado. Quiero realizar un enlace entre los dos primeros estudios y el mensaje presente. Y la idea de este enlace es continuar una serie continuada de estudios, valga la redundancia. La idea es ver la importancia de la mortificación de nuestro pecado. Entonces, repasaré previamente lo que habíamos visto en los estudios y vemos que en el primer estudio hablamos de la esperanza del creyente, es decir, en dónde debe estar puesta nuestra esperanza, en dónde debe estar puesta toda nuestra fuerza. Y concluimos que esta fuerza, esta esperanza debe estar colocada en la gracia que se nos traerá cuando Cristo se ha manifestado. Hablamos de que esta gracia tiene ciertas características que implican que su principal propiedad es ser hechos a la imagen de Cristo en un sentido ya consumado, es decir, una santificación absoluta. ¿Cómo así? Bueno, tendremos un cuerpo glorificado. Este cuerpo de carne, esta naturaleza caída, ya será transformada y tendremos un cuerpo que va a estar libre de toda impureza, libre de todo pecado, libre de toda lucha y con una capacidad para tener una comunión con Dios en donde podamos disfrutarla con plenitud. Seremos santos, pura a Jesucristo, no la dignidad, ya que somos santos por causa de Él y somos santos dependientes de Él y de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, la dignidad de Dios es solamente de Dios, pero seremos santos como Él quiere que seamos santos. Entonces, seremos hechos semejantes a Jesús. Habíamos visto también de que todo nos ayuda para bien. Esto lo vimos en la segunda clase. ¿Y en qué sentido todo nos ayuda para bien? En el hecho de que todo lo que nos ocurra a los hijos de Dios en este peregrinaje nos ayuda para que el carácter de Cristo sea cada vez más formado en nosotros. Romanos 8, 28 y 29 nos dicen que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dice después, porque a los que desde antes conoció, los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos cómo a los que amamos a Dios, todo hijo de Dios ama a Dios. Si alguien no ama a Dios, no es hijo de Dios. Entonces a los que amamos a Dios, todo lo que ocurre en esta vida, Dios lo ordena. Dios en su soberanía lo orquesta de tal forma que nos ayude para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. De modo tal, y vimos que esto se da a tal punto que lo bueno y lo malo no es lo que nosotros consideremos bueno o malo, no es lo que veamos que nos sirve y se ajusta a nuestros deseos personales, y lo malo lo que nos produce frustración o tragedias, sino que lo bueno es esencialmente todo aquello que nos ayude a formar el carácter de Cristo, y que hay una gran bondad en Dios
en permitir todas las cosas que Él permite que nos pase, sean buenas o sean malas, en el sentido de que al ser sus hijos, Él las obra para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Vemos entonces que esa es la prioridad y que como hijos de Dios debemos estar anclados a esa prioridad. Ahora bien, aquí quiero hacer un paréntesis, o más bien quiero hacer una pausa. Y es que invito a que reflexionemos. Si es que el anhelo de nuestro ser es ser hechos a la imagen de Cristo, si es que ese anhelo está, no voy a preguntar en qué intensidad está, pero sí quiero que te preguntes si lo tienes. Porque todo hijo de Dios tiene este anhelo. Y ninguno que no tenga este anhelo es hijo de Dios. Ahora, este anhelo se puede ver afectado, se puede ver enfriado en diferentes circunstancias, pero está. La pregunta es, ¿lo tienes? Este anhelo puede verse disminuido, pero está y es sincero. La pregunta es, ¿lo tienes? Porque si no tienes este anhelo de ser hecho conforme a la imagen de Cristo, si no tienes el anhelo de ser santo porque Dios es santo, entonces es bueno que reflexiones si de verdad eres hijo de Dios, si de verdad te has convertido a Cristo, si de verdad eres salvo, si de verdad eres creyente. Porque es muy probable que estés caminando al infierno pensando que vas para el cielo. Retomando, si eres creyente, tienes este anhelo. Y si tienes este anhelo, tienes una gran noticia. Y es que todo lo que te ocurra te sirve para el cumplimiento de esa promesa. Vimos en ese estudio, en el segundo estudio, vimos cómo incluso el apóstol Pablo en Romanos 8, del 28 al 31, enumera en la parte final una serie de circunstancias en las que él dice que nada de eso nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nos habla que ni persecución, ni muerte, ni hambre, ni espada, ni desnudez, nada, absolutamente nada, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni potestades, nada, absolutamente nada nos va a apartar de ese propósito de ser hechos a la imagen de Cristo. Nada nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claramente ese amor con el que nos amó desde el comienzo, ese amor nos garantiza que no nos va a dejar sueltos y que todo lo que nos ocurra, Él lo va a permitir, pero lo va a obrar para que el carácter de su Hijo sea formado en nosotros. Y finalmente, mientras en este proceso de santificación vamos siendo hechos cada vez más a la imagen de Cristo, cuando venga la glorificación, definitivamente la santificación será absoluta. Ahora, reflexionamos en el estudio que hicimos de que la actitud que debe tener el creyente, que debemos tener nosotros como hijos de Dios, es una actitud de gozo y esperanza y fe en que precisamente tenemos una promesa inmutable, una promesa inquebrantable de que vamos a ser santos como Jesús, de que vamos a estar libres de pecado, de que vamos a poder gozar de la comunión con Dios y de que todo lo que nos pase, bueno, malo, en nuestro sentido, lo que es bueno, malo, agradable o desagradable, finalmente nos va a llevar allá. Es decir, somos más que vencedores. Ni siquiera la peor tragedia, ni el cumplimiento de nuestros peores miedos en este terreno, en este plano terrenal, en este siglo, en este presente siglo, en esta vida, ni siquiera eso destruye en lo más mínimo la victoria que tenemos en Cristo.
Qué grandeza de promesa. Pero al final del estudio nos vimos algo. Y es que si bien el creyente debe tener esa actitud, debemos tener esa actitud positiva de fe, de que tenemos la victoria en Cristo, de que Dios nos guarda, de que nada que nos pase es algo improvisado ni que se le salió de las manos a Dios y que todo lo va a obrar para la formación del carácter de su Hijo en nosotros. Si de verdad, o sea, si en verdad eso es cierto, también es cierto que cuando como creyentes nos disponemos a asumir la actitud correcta y a transitar este camino anclado en esa esperanza de que Cristo va a venir y que seremos transformados y anclados a esta promesa hermosa de que todo lo que nos ocurra nos obra para bien, para que el carácter de Jesús sea formado en nosotros. Cuando tenemos esas ganas, con esa pasión, en algún momento, y en general cuando queremos hacer la voluntad de Dios con todo nuestro ser, en algún momento encontramos en nosotros una oposición que no entendemos. ¿Cómo es que si mi mente se deleita en la ley de Dios, de repente de mis miembros hay algo que surge, que se opone a esto que me quiere llevar a la apatía, que me quiere llevar al debilitamiento, que me quiere llevar a la distracción, que me quiere llevar a la incredulidad, a decirme, ¿de verdad seré feliz con esto? ¿Tiene sentido vivir para Dios y que el carácter de Cristo se forme en mí? Aparte de, no sé, hay cosas que hacer en esta vida, quiero autorrealizarme, etcétera. ¿Es justo esto? ¿Será verdad? Y esto nos puede traer confusiones. ¿Cómo es que si en mi mente anhelo la ley de Dios, de repente de mis miembros emerja algo que se opone a esa ley y que piensa totalmente diferente a lo que es mi deleite? ¿Cómo es que yo puedo tener estas dos contrariedades? Y hay algo, hermanos, que mientras más fuerte queremos ir, esa oposición más se quiere hacer sentir. La pregunta entonces es, ¿qué es esa oposición? ¿Y cómo combatirla? Esa oposición es precisamente el pecado remanente en nosotros. Es el pecado interior. Es el cuerpo de pecado. Es la naturaleza caída con su concupiscencia. Es la carne. Aquella que no fue redimida cuando nosotros fuimos redimidos y que por ende es tan perversa como lo era antes de que nos convirtiéramos a Cristo. Pero que ya no tiene el dominio que antes tenía, porque está crucificada y debemos mantenerla crucificada. Pues bien, de esa carne y de la mortificación de esa carne es de que vamos a hablar hoy. ¿Qué es esa carne? ¿O qué es ese pecado? Es un principio dinámico de pecado que está arraigado en nuestra naturaleza caída, que no fue redimido, que no fue regenerado en el momento de nuestra conversión. Y que por ende se encuentra dinámico, luchando contra nosotros y luchando contra nuestra alma como hijos de Dios. Que no es algo que está inactivo, no es como una bomba que ha sido desactivada, es un enemigo feroz, interno, dentro de nosotros.
con el que tendremos que luchar toda la vida de nuestro peregrinaje hasta la consumación, hasta cuando Cristo venga por nosotros. ¿Y qué es mortificar? La carne es precisamente darle muerte a los deseos carnales, es darle muerte al pecado interior. Bueno, a esto podríamos hacer una pregunta y es, si hemos hablado de que esa carne va a estar batallando contra nosotros todo el tiempo de nuestro peregrinaje, ¿cómo es que se puede hablar de una muerte? La razón de hablar de una muerte es que mortificamos la carne en el sentido de que no permitimos que ésta ejerza la influencia que quiere ejercer sobre nosotros y que la meta es reducir esa influencia a cero. Básicamente que esa carne no se mueva, que esté como muerta. Debilitando, por tanto, el principio vital que se encuentra en ella. El principio vital que se encuentra en ese pecado remanente que usa nuestros miembros para hacer sus cosas. Ese principio vital, el hecho de debilitar de forma continua, habitual, constante, activa, intencionalmente, a ese principio vital se le conoce como el mortificar el pecado interno o mortificar la carne. Tiene como característica de que es una lucha con una victoria cada vez más exitosa en nuestro andar. Tiene como característica de que es una lucha que se libra en el espíritu, es decir, no la libramos con nuestras fuerzas carnales, la libramos con la fuerza que nos infunde el Espíritu Santo. De allí podemos concluir de que solo los hijos de Dios podemos mortificar el pecado y que todo hijo de Dios debe mortificar el pecado. Mortificar el pecado implica necesariamente ser un hijo de Dios. Bueno, ahora, ¿por qué debemos mortificar el pecado? Debemos mortificar el pecado principalmente por tres cosas. La primera, porque está ese pecado. Básicamente por la presencia del pecado remanente. Ese pecado se opone a la ley de Dios, ni quiere sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Luego siempre va a estar allí haciendo oposición, yéndose en contravía con nuestros deseos de servirle a Dios y de hacer su voluntad, con nuestros deseos de santificarnos para la gloria de Dios. Segundo, debemos mortificar nuestro pecado interior porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Gálatas 5, 16 y 17 dice lo siguiente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo está oponiéndose a los deseos carnales. Eso nos dice algo, y es que la voluntad de Dios es que hagamos lo mismo. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a darle muerte a la carne por su poder, por medio del Espíritu Santo. Por tanto, el mantener una postura neutra al respecto, inactiva, de no darle muerte a la carne, es en sí mismo ya un acto pecaminoso.
Y caminar en el Espíritu necesariamente implica darle muerte al pecado interior, mortificar nuestro pecado interior. Y tercero, debemos mortificar la carne por las terribles consecuencias de no hacerlo. Hermanos, de nuestro vigor en nuestra lucha contra nuestra carne, dependerá el vigor de nuestra vida espiritual. Todo pecado no mortificado empaña la conciencia, nubla la conciencia, nos hace insensibles, endurece el corazón, nos debilita espiritualmente y nos vuelve inútiles en hacer la obra de Dios. Entonces, es muy importante y hay que recordar algo. El propósito del pecado en nuestro corazón es endurecer totalmente nuestro corazón. Es apartarnos de Dios totalmente. Y ese es un peligro terrible. La apostasía es un peligro terrible de no mortificar nuestro pecado. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos abstenemos de cumplir los deseos de la carne? ¿Cómo nos abstenemos de los deseos carnales? ¿Cómo somos ofensivos en esa mortificación del pecado? Hay 7 principios que debemos seguir para realizar esta mortificación. Primero lo que voy a hacer es enumerarlos y después los voy a explicar. Entonces tenemos, primer principio, trabajemos diligentemente en el fortalecimiento de nuestra fe. Trabaja diligentemente en fortalecer tu fe. Segundo, trabaja diligentemente en mantener tu conciencia sensible a la culpa, el peligro y la maldad del pecado con el que estás luchando, de los pecados con los que estemos luchando. Si estos 2 principios no los ejecutamos, los 5 que siguen no los vamos a ejecutar. Y la razón es la siguiente. Estos 2 principios son necesarios para tener el arma que necesitamos para darle muerte a la carne y la pasión, la convicción, la urgencia, la responsabilidad, el sentir sincero, honesto y apasionado de darle muerte. Si no tenemos estos 2 principios, los otros no los vamos a tener sencillamente. Entonces, tenemos un tercer principio. Guarda tu conciencia delante del Señor. Es decir, guardemos nuestra conciencia en el temor del Señor. Cuarto, cortemos tajantemente con toda ocasión de pecado. Esto implica incluso cortar con toda ocasión de tentación. Quinto, trabaja por mantener un espíritu de obediencia universal a Dios. Sexto, confiesa adecuadamente tus pecados. Confesémoslos adecuadamente. Y séptimo, clamemos a Dios por su auxilio en esta lucha. Bueno, hermanos, entonces vamos a especificar cada punto. El primer principio es que fortalezcamos nuestra fe, que seamos diligentes en el fortalecimiento de nuestra fe. La razón de esto es que detrás de todo pecado cometido, en la raíz de todo pecado cometido, existe incredulidad remanente. Una incredulidad que queda por el pecado que queda. Entonces, la forma de combatir la incredulidad es con fe. Por tal razón, debemos fortalecernos en la fe. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia, estudiándola, abrazándola con ayuda del Espíritu Santo
y creando una estructura mental bíblica. Ahora, quiero que tengamos en cuenta algo. Cuando Satanás logró convencer a Eva de que lo que Dios le decía era mentira respecto al comer el fruto prohibido, fue que logró que Eva viera tentadora, viera apetecible a este fruto. Antes Eva no lo había visto así. Cuando Satanás logró inyectar algo de incredulidad en Eva, fue que ella tuvo la tentación. Asimismo, cuando nuestra carne nos logra infiltrar en nuestra mente esa incredulidad que ya está en la carne, nos la logra infiltrar de forma momentánea, se facilitan en esos momentos las ocasiones para pecar. Entonces debemos fortalecer una mente bíblica, debemos estudiar la Biblia con mucha responsabilidad, debemos enfocarnos en fortalecer la fe. La fe viene siendo el escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno, pero también de los dardos de fuego de nuestra carne. La Biblia nos dice que la fe vence al mundo y precisamente es la fe nuestra en Cristo la que va a vencer ese sistema mundano de pensamientos que también está en nuestra carne, porque lo hemos asimilado. Ahora ven, la carne se guía por los sentidos, la carne se guía por lo que ve, la fe se guía por los principios de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros decidimos creerle a la palabra de Dios en vez de al engaño de nuestro pecado, logramos ganar terreno y fortalecer esa fe. Entonces, debemos estudiar la Biblia, abrazarla con fe, agarrados de Dios, anclados en Cristo por el Espíritu Santo, y debemos decidir creerle a esos principios bíblicos por encima de lo que vemos. Y por supuesto, definitivamente, por encima y rotundamente por encima, hasta aplastar completamente al engaño de nuestro pecado. El segundo principio que tenemos es que debemos trabajar diligentemente por desarrollar y mantener una conciencia sensible al peligro, a la culpa y a la maldad de los pecados con los que estemos luchando. Entonces, ¿qué pasa con la culpa? El pecado es engañoso y va a tratar de disminuir su culpabilidad. Esto lo hacemos nosotros continuamente cuando decimos, por ejemplo, de que algunos hermanos pecan más que nosotros, es normal este pecado, hay gente que tiene pecados mayores, o cuando justificamos nuestros pecados. Un ejemplo, le dije sus 4 verdades en la cara porque se los buscó. Sí, tal vez dijimos nuestras 4 verdades, pero no las de Dios. Que es que se lo buscó. Bueno, ¿y de cuándo acá el pecado que alguien comete contra nosotros justifica que pequemos contra Dios? Pecado es pecado. Y la culpa del pecado es culpa. Hermanos, tengamos mucho cuidado de disminuir la culpa del pecado, llamándole malos hábitos o llamándole otros nombres. No, el pecado es sumamente pecaminoso. Una buena forma de mantener una conciencia sensible a la culpa del pecado es llevar el pecado al Evangelio. Hermanos, llevemos el pecado al Evangelio no para disminuir ni sentir alivio por el pecado cometido, no. Es para aumentar la carga de la culpa. Y les voy a explicar por qué. Cuando uno peca, está arrepintiéndose de haberse arrepentido alguna vez del pecado que cometió. El pecado
Cuando pecamos, exponemos a vituperio al Salvador de nuestras almas, al Hijo de Dios, quien derramó su sangre en la cruz bajo la ira de Dios precisamente por nuestros pecados. Somos ingratos ante el Padre que nos amó y nos trasladó del reino de tinieblas hacia el reino de su Hijo amado. Y hacemos afrenta al Espíritu de gracia, quien obró en nosotros para que viniéramos a Cristo. Y no contentos con eso, exaltamos a Satanás. El pecado, cuando pecamos, somos culpables. Y si no tenemos una sensibilidad a la culpa del pecado, nos iremos endureciendo poco a poco, al punto de que permitiremos hacer cosas con nuestras manos, con nuestros labios, con nuestros ojos, que antes ni siquiera tolerábamos en nuestros pensamientos. Lo segundo, en este segundo principio, la segunda parte es el peligro del pecado. ¿Cuál es el peligro del pecado? Es precisamente endurecer nuestro corazón. Eso es lo que respecta al peligro personal. El pecado puede endurecer nuestro corazón inicialmente de una forma modesta, que no nos damos cuenta. El pecado se puede mostrar inicialmente modesto, con cosas no tan pecaminosas, con algo que ante nuestra conciencia no es tan pecaminoso. Pero cuando va avanzando la situación, llega el momento en que nuestro corazón se entenebrece. Terminamos siendo insensibles a ese pecado y con mayor capacidad de pecar. Pero el punto final del pecado y su propósito final es endurecer totalmente nuestro corazón. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una prédica y no somos impactados por el mensaje, estamos mostrando de que ya hay endurecimiento en nuestro corazón y estamos mostrando de que hay pecado no mortificado, que ya ha obrado en nosotros. Pero no solo existe un peligro para nosotros, mis hermanos. Existe un peligro para la gente que nos rodea. El inconverso, cuando nos ve una vida de pecado, lo que dice es, bueno, él es igual a mí, por tanto, si él va al cielo, yo voy al cielo. ¿Qué diferencia hay? Tenemos religiones diferentes, pero actuamos igual. Entonces no debe ser tan grave esto de pecar. De pronto ni es pecado. Hay gente que va al infierno porque el testimonio, bueno, va por su propio pecado, pero influyó mucho, ayudó mucho, o el testimonio de muchos hermanos no ayudó a nada para que esta persona que fue al infierno se arrepintiera en algún momento, porque aquellos que veía que decían que eran evangélicos, que eran cristianos, vivían tan mundanamente como él. Pero lo peor, y esto es para los padres, es que nuestros hijos son afectados por el pecado. Un niño en su primera infancia, en sus primeras edades, idealiza a los padres. Pero luego llega a la adolescencia y empieza a darse cuenta de que sus padres no viven conforme al evangelio que le han predicado. Saca la conclusión de que sus padres son unos hipócritas y se rebeldiza contra sus padres y contra el evangelio y apostata. Se va para el mundo. ¿Qué
terrible ser yo el causante de la desgracia de mis propios hijos. Qué terrible que mi propio testimonio sea quien los destruya. Así que tengamos mucho cuidado con el pecado, porque no nos afecta solamente a nosotros, también afecta a los seres queridos, también afecta a nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado entonces con no mortificar el pecado, porque ese es el peligro que corremos al no mortificarlo. La maldad. El pecado tiene en sí mismo maldad. El peligro es el riesgo que corremos por no mortificar el pecado. La maldad es lo malo que ya hay en el pecado, es decir, el pecado es sumamente pecaminoso. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar sensibilidad a la maldad del pecado? Siendo conscientes de una realidad. Y es que si el final último del pecado es endurecer mi corazón, lo que implica apartarme de Dios, apartarme de la fuente de todo bien, entonces, ¿qué puede ser más malvado y malévolo que eso que me aparta de lo que es toda la fuente de mi bien? Entonces, hermanos, ya llevamos 2 puntos. Y si en estos 2 puntos no los abrazamos y no los trabajamos, no vamos a mortificar el pecado, porque los que siguen dependen de estos 2. El tercer punto en la mortificación del pecado es guardar nuestras conciencias en el temor de Dios. Trabajemos diligentemente. Hermanos, esto hay que hacerlo diligentemente y es intencional. Esto no es por inercia. Hay que trabajar diligentemente en guardar una conciencia en el temor de Dios. ¿Qué significa guardar una conciencia en el temor de Dios? Es guardar una conciencia a la luz de los principios de la palabra de Dios. A la luz de la realidad de que Dios está en todos lados, está presente en mi vida, es el Señor de mi vida y conoce hasta los lugares más escondidos de mi corazón. Conoce las intenciones de mi corazón. Tener esta realidad, ser sensibles a esta verdad, me ayuda, nos ayuda a no pecar, no solamente en los pecados externos, sino a guardarnos de los pecados internos, ya que Dios conoce esos pecados que nadie conoce. La Biblia nos enseña que no debemos maldecir al sordo, ni ponerle tropiezo al ciego. El sordo no escucha una maldición, pero Dios sí escuchó la maldición. En el temor del Señor es que se dará muerte a la carne. Si no tenemos temor de Dios, no vamos a sentir la necesidad de hacer morir las obras de la carne, de hacer morir nuestro pecado interior. No vamos a tener éxito en la lucha contra el pecado, al punto de que si tenemos algún éxito en alguna área, es un éxito solo externo, es decir, no es real, porque el principio de pecado va a seguir tan fuerte como era antes, no va a estar debilitado. Alguien que no tiene temor del Señor tiene un éxito hipócrita en la muerte.
de su pecado interior. Algo que nos sirve mucho para vivir en este principio es, primero, desde que nos levantamos, lo primero a levantarnos es tener conciencia de Dios, de la presencia de Dios en mi vida. Que Él sea mi primer pensamiento. Que lo quiera glorificar. Lo otro es preguntarnos continuamente, ¿qué dice el Señor? Quiero hacer tal cosa. ¿Qué dice el Señor? Hacernos esta pregunta nos ayuda a mantener una conciencia de la autoridad de Cristo en nuestra vida y de que Él está presente, conociendo cada uno de nuestros pensamientos. Cuarto, cuidémonos de cortar tajantemente con toda ocasión de pecar. Esto está hablando de la tentación. Esto está hablando de evitar situaciones tentadoras. Evitar situaciones en las que puedo ser tentado para pecar. Esto implica dos cosas. La primera, velar, estar alerta a qué circunstancia me puede llevar a pecar. La segunda, huir. Cuando yo veo una circunstancia en la que por X o Y razón me vi o yo veo que esa circunstancia se va a dar, salir de por allí. Huir de la circunstancia tentadora. Tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la tentación y no solamente del pecado. Recordemos que la carne es débil. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos orar a Dios para no caer en tentación. Debemos orar y estar pendiente de ni siquiera estar en la tentación. Hermanos, no caigamos en la trampa de pensar de que como la tentación es pecado, entonces yo puedo meterme en la tentación y simplemente jugar con la tentación, dominar la tentación, controlar la tentación y no pecar. Eso es hipocresía, hermano. Y si tú piensas eso, ya has sido engañado por tu pecado. Quien odia el pecado, odia la tentación. Y quien no odia la tentación, no odia al pecado. Entonces debemos, cualquier cosa, tú ya te conoces cuáles son tus pecados, los pecados que cometes. Evita al máximo la exposición a situaciones tentadoras. Evítalas al máximo. Si no lo haces, después no le preguntes a Dios, ¿por qué no te guardó de haber caído? Quinto, labora por mantener un espíritu de obediencia universal a Dios. ¿Qué significa esto? Es mantener un espíritu de disposición total, global del alma a la voluntad de Dios. Esto es importante. ¿Y por qué? Porque Satanás es muy astuto y nos puede llevar a lidiar con los pecados que más nos perturban, para que en ese momento estar lidiando con ese pecado y enfocarnos exclusivamente en ese pecado, otros pecados que descuidamos afloren y caigamos en ellos. Debemos tener en cuenta que el pecado no va a entrar, no se va a mostrar a nuestra conciencia de una forma en la que sea tan aborrecible para nuestra conciencia que no la permitamos. Él se va a mostrar en formas en la que nuestra conciencia no es tan sensible y nuestras convicciones son más débiles. Entonces, se va a meter de una forma casi imperceptible al punto de que cuando ya ocupe áreas de nuestra voluntad, prácticamente ya no haya mucho que hacer.
Entonces, si yo solamente me enfoco en unos pecados y descuido los otros, voy a estar siempre cayendo en pecado. Pero hay otra cosa también, y es que quien realmente está luchando contra el pecado, lucha en todas sus áreas y está alerta y atento a agradar a Dios con todo su cuerpo y con todo su ser. Quien lucha solamente por 2 o 3 pecados no está verdaderamente queriendo mortificar el pecado. Lo que está haciendo es luchar con unos pecados que lo perturban más porque no quiere pasar por el sinsabor y la perturbación de haber pecado en esas áreas. Esto es muy delicado porque entonces habla de la motivación para luchar contra el pecado y es una motivación carnal. La motivación debe ser Dios, debe ser glorificar a Dios, debe ser santos como Dios es santo. Quien lucha contra unos pecados específicos lo está haciendo, como había dicho antes, para evitar la perturbación de pecar por eso, con esos pecados y pues obviamente el malestar que va a sentir después de haber pecado. Pero lo va a estar haciendo entonces, ¿por qué? Porque se ama a sí mismo, es decir, por un pecado, alimentando un pecado de un amor hacia sí mismo. Y eso es como echarle gasolina al fuego. Es simplemente imposible. Debemos, por tanto, mantener un espíritu de obediencia general a Dios en todas nuestras áreas. ¿Qué dice Dios? Tenemos muchas áreas de nuestra vida. ¿Qué dice Dios respecto a cada una de ellas? Hermanos, hay algo que quiero hablar acá. Esto es importante. Hay ciertos pecados en los cuales todavía no desarrollamos la sensibilidad que necesitamos y que tenemos que desarrollarla. Pero nosotros no podemos tampoco esperar a desarrollarla para empezar a combatir. De hecho, si eso lo hacemos, nunca vamos a traer esa sensibilidad. Hay pecados en los que nosotros no somos tan sensibles. Hay pecados que se dan por el abuso de cosas legítimas. Entonces, nosotros debemos luchar no para evitar la perturbación de los pecados que más nos incomodan, sino porque Dios aborrece el pecado. Y debemos aborrecer el pecado porque es pecado. No por las consecuencias negativas a mi sensación de bienestar que tal pecado produce. Si no lo hacemos de esa manera, no estamos realmente mortificando el pecado interior. Simplemente estamos tratando de quitar los pecados que nos obstaculizan otros deseos pecaminosos. El pecado del amor propio, el pecado del amor excesivo hacia uno mismo, no puede ser la motivación para combatir el pecado. Sencillamente no vamos a poder mortificar la carne de esa manera. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decir qué pecados vamos a combatir y qué pecados no vamos a combatir? ¿Osaremos nosotros ponernos en el lugar de Dios y corregir a Dios? Si Dios dice que es pecado y lo combatimos. Si escogemos qué pecados combatir y qué pecados no combatir, ya estamos pecando. Sexto, confesar adecuadamente nuestro pecado. Idealmente, verbalmente, que escuchemos y pongámosle nombre al pecado. Esto tiene varias consecuencias. La primera es que al confesar los pecados, primero poniéndole nombre, nos ayuda a no terminar pidiendo perdón por cosas a las que Dios nos llama pecado. Segundo, nos ayuda a no dejar pasar lo que Dios llama pecado. Tercero,
nos sensibiliza más respecto al hecho de que hemos cometido un agravio a Dios. Y eso entonces nos fortalece más para no volver a pecar. Nos deja en una base más sólida para enfrentar más eficazmente el mismo pecado en una situación futura. Confesar nuestro pecado debidamente implica también un deseo de no volver a cometerlo. Ahora, confesar nuestro pecado adecuadamente no es una vacuna para no volver a pecar. Tenemos, por tanto, que mortificar la carne siempre. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en esto cuando estamos confesando el pecado? Lo confesamos sin disminuirle la culpa, con plena conciencia del peligro, con plena conciencia de la maldad. Se lo confesamos delante de Dios y Dios lleva ese pecado a la cruz. Es decir, ponemos este pecado por la guía de Dios, entregándonos a Dios, en comunión con Dios, llevamos este pecado a la cruz de Cristo, guiados por Dios, que cuando nuestra confesión es sincera, lleva nuestros pecados a la cruz. ¿Qué va a pasar allí? Vamos a aborrecer con nuestra alma ese pecado, porque ese pecado llevó al Hijo de Dios a la cruz. Recordemos que Cristo tuvo que sufrir la ira de Dios para que nosotros no tuviéramos que sufrirlo. Y la ira de Dios fue contra la maldad, fue contra el pecado. Él nos sustituyó. Cuando esto ocurre, hay paz y hemos sido perdonados. ¿Cómo puedo yo diferenciar la paz que me produce el confesar mi pecado adecuadamente, que me produce el perdón de Dios en la cruz, de una paz producida por mí? La vergüenza santa. Si cuando hemos confesado nuestros pecados no los aborrecemos, no alcanzamos a pasar por ese periodo de una vergüenza por haber cometido ese pecado, entonces esa paz es inventada por nosotros. Dios nos produce dolor por el pecado cometido. Cuando los confesamos y lo lleva a la cruz, eso produce dolor. Pero recordemos que el dolor que produce Dios es un dolor que guía al arrepentimiento. Es un dolor que produce aborrecimiento y un arrepentimiento sincero por el pecado cometido. Hermano, si esto no pasa, entonces estamos inventando esa paz. Séptimo, oremos clamando continuamente a Dios para que nos ayude en esta ardua labor. Van a haber pecados que en el proceso de la confesión nos demos cuenta de la dureza de nuestro corazón para sentir la culpa, para ver la maldad e incluso para, después de haberla visto, sentir vergüenza por ese pecado. Sentir determinación, hacer una lucha que en la carne no se puede. Por eso dependemos absolutamente de Dios para hacer la obra de Dios. Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podréis hacer. Roguemos a Dios para que nos auxilie en esta labor. Algo que quiero decir finalmente, mis hermanos, es lo siguiente. No es lo mismo vivir una vida pasiva contra el pecado, una vida en la que no queremos, en la que sí amamos a Dios, queremos ser como Él, queremos glorificarlo, ser como Él en santidad, ojo, no ser como Él en poder, ni en gloria, ni nada de eso, no queremos glorificarlo,
Pero no estamos alerta de evitar las tentaciones, no estamos alerta de ver qué pecado quiso saltar en nuestra mente, no estamos alerta de guardarnos en el temor de Dios, no estamos alerta de mantener de forma consciente, ojo, e intencional la sensibilidad a la culpa, el peligro y la maldad del pecado, ni estamos tampoco de forma, ojo, consciente e intencional, fortaleciendo cada vez nuestra fe con el propósito de vivir para Dios y mortificar el pecado. Si eso pasa, si estas cosas no se dan, entonces las luchas del pecado no van a sentirse tan agónicas, porque la carne no está siendo tan movida, no está siendo tan perturbada, porque de una u otra forma el pecado se está alimentando ahí, así sea de a poquito, sin que la persona se dé cuenta. Y por supuesto, esto es un peligro tremendo para endurecer el corazón y apostatar de la fe. Pero cuando la lucha es titánica, cuando nuestra determinación por seguir en la voluntad de Dios es grande, entonces ahí se va a levantar la carne en oposición y donde tenemos que aplastarla con todo. Entonces, es entendible que el proceso de la mortificación de la carne sea altamente doloroso, altamente agónico, porque le estamos dando muerte a cosas en las que tristemente, muy probablemente hasta el día de hoy, le hayamos dado paso sin darnos cuenta y produce dolor esa muerte. Produce dolor desprendernos de ese pecado que por nuestra negligencia estuvimos alimentando por un tiempo. Entonces, es una lucha agónica, por lo cual voy a decir algo para que cobremos aliento en este proceso. Y es, lo primero, tengamos en cuenta de que Dios no nos ha dejado solos en esta lucha. Y Dios nos ha prometido la victoria. Segundo, cuando tengamos estas luchas, consolemos los hermanos en que todos los santos de todos los tiempos en el cristianismo han tenido la misma lucha agónica. No somos los únicos. Esto es importante porque Satanás nos puede llevar en este camino, a esta lucha, a momentos en los que la desesperación es tan grande, en los que la sensación de impotencia es tan grande, que podemos llegar a decir cosas como, ¿cómo puede ser que yo sea cristiano? ¿Cómo puede ser que un verdadero creyente tenga estos pensamientos? Hermano, no es solo de ti. Tercero, gocémonos en la recompensa, en la victoria que se nos ha prometido si ejecutamos esta mortificación. Recuerden que Romanos 8 nos dice a nosotros que más si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos la vida eterna. ¿Y con qué peso de gloria? Porque no es lo mismo el que más se santifica, que se santifica full, que el que se santifica con ciertas limitantes en su proceso. Es decir, que el que no se santifica full, que el que no lo deja todo por Cristo. Estamos hablando de verdaderos creyentes. Que todo verdadero creyente
quiere dejarlo todo por Cristo y lo deja todo por Cristo en un sentido, ¿no? Pero me refiero a que en ese proceso de santificación, no todos se desangran en el proceso, están dispuestos, sí están dispuestos intencionalmente, pero en el acto, no todos se desangran al máximo, no todos le sacan el provecho completo. Y por tanto hay pequeños y grandes en el reino de los cielos. También mira de que el resultado de la no mortificación es la muerte espiritual. Finalmente, hermanos, si al mirar este video nos sentimos mal, como a mí me pasó, cuando vi la predicación del pastor Sugel Michelin en República Dominicana. No sé si es República Dominicana o Costa Rica. Sobre la mortificación del pecado. Si cuando vemos este video nos sentimos contristados en el corazón por ver que no hemos mortificado la carne, el pecado, por ver que hemos sido descuidados, que en casi todos estos puntos hemos fallado y nos duele, consolémonos en el hecho de que Dios, en su gracia, por su misericordia y teniendo en cuenta nuestra ignorancia, no ha permitido que nuestro corazón sea endurecido totalmente. Finalmente, hermanos, confiemos en que Dios nos prometió la victoria. Hermanos, miremos a Cristo. Nuevamente, vuelvo a las primeras dos lecciones que vimos, o las dos primeras enseñanzas que vimos, de poner todas nuestras fuerzas en la esperanza de la gracia que recibiremos cuando Cristo venga y estar con la fe, con el gozo de que todo lo que nos ocurra nos ayuda para ese bien hermoso de ser hechos a la imagen de Cristo. Teniendo en cuenta esto, vayamos anclados en esa esperanza, luchando la buena batalla de la fe, mortificando conscientemente, intencionalmente, continuamente, habitualmente, en el poder del Espíritu, nuestro pecado interior. Hermanos, Dios los bendiga grandemente.